Hola, señor Williams. Antes de empezar, permítame agradecerle por los años de historias inolvidables que ha compartido en su canal. Yo también he sido un seguidor fiel, y aunque jamás imaginé que un día tendría la oportunidad de contarle una experiencia tan inquietante, siento que ya ha llegado el momento de compartir lo que viví aquella noche en la carretera. Le ruego que escuche cada palabra con atención, pues hay secretos en la oscuridad del camino que es mejor no desvelar a la ligera, y mucho menos detenerse a investigar. Era una de esas noches que, a pesar de la calma aparente, se cargan de presagios y tensiones que se sienten en el aire. Mi travesía comenzaba en Monterrey, con destino a Hermosillo, un trayecto largo en el que el reloj parecía detenerse, y cada kilómetro recorría un paisaje de soledad absoluta. Mi camión, robusto y silencioso, transportaba una carga de productos enlatados destinados a una cadena de distribución en el norte. Un trabajo que, aunque monótono para algunos, en mí se tornaba casi meditativo. Siempre he preferido conducir de noche. El silencio de la oscuridad, la ruta casi desierta y ese leve murmullo del motor eran mi compañía. Sin embargo, sabía que la tranquilidad del asfalto podía ocultar sombras inesperadas. Conforme avanzaba, la ciudad se desvanecía en el retrovisor y me vi inmerso en la inmensidad del desierto de Sonora. La luna, colosal y casi hipnótica, se alzaba en el cielo, derramando su luz pálida y fría sobre la carretera. Todo a mi alrededor parecía detenido en el tiempo. La arena, los arbustos secos y el incesante susurro del viento golpeando la carrocería del tráiler. Encendí la radio en busca de alguna emisora que rompiera la soledad, pero solo encontré estática y algunas canciones gruperas de fondo, tan distantes como el eco de recuerdos olvidados. Aún así, el silencio de la noche me resultaba reconfortante, o al menos era lo que siempre había preferido. De repente, mi atención se centró en algo que no encajaba en aquel escenario desolado. A unos cientos de metros, justo al costado de la carretera, un sedán viejo estaba estacionado, con las luces intermitentes parpadeando de forma irregular. La visión del vehículo abandonado no me sorprendió del todo. En estas rutas solitarias, es frecuente encontrar autos varados o abandonados, víctimas de algún percance en medio del olvido. Sin embargo, lo que realmente heló mi sangre fue la figura que se encontraba junto al coche. Allí, apoyado de manera casi imperceptible sobre la acera polvorienta, se distinguía la silueta de un hombre. Era delgado, con la ropa visiblemente sucia y desgastada por el tiempo, y una gorra vieja que apenas lograba ocultar unos ojos que, a mi modo de ver, reflejaban algo perturbador. Lo que más captó mi atención fue el objeto que sostenía en una mano, un cuchillo grande, cuyo filo brillaba con la luz de la luna, como si ocultara una historia de violencia y desesperación. El presentimiento que me embargó en ese preciso instante fue ineludible. Mi instinto me gritaba que debía evitar cualquier contacto, que en la vastedad de la noche algo siniestro se estaba gestando. Sin detener mi avance, aceleré un poco, intentando ignorar la mirada fija que percibí en mi retrovisor. Mientras me alejaba, sentí que aquel hombre no se movía, y por un breve instante, tuve la sensación de que sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, como si quisiera marcarme de alguna manera en su lúgubre registro. No soy de los que se detienen a ayudar, y lo digo con pesar, pero la realidad es que en estos tiempos la línea entre la ayuda y la traición es muy tenue. He aprendido que quienes parecen necesitados a veces esconden intenciones de oscura procedencia, y esa noche, la figura del hombre del cuchillo me produjo una mezcla de compasión y terror. La extrañeza de su presencia, su quietud antinatural, me hicieron cuestionar si aquel encuentro era meramente una coincidencia o el preludio de algo mucho más peligroso. Con el corazón aún acelerado, continué mi ruta. La carretera parecía extenderse infinitamente, pero la inquietud persistía en mi mente. A pocos kilómetros,
Vislumbré las luces parpadeantes de una estación de servicio. No era un establecimiento grande. Se trataba de un modesto lugar con apenas unas bombas de gasolina y una pequeña tienda iluminada por un par de faroles que luchaban contra la oscuridad. Decidí detenerme y comprar un café, con la esperanza de encontrar en el calor de una bebida algo de consuelo y, quizás, respuestas. Al ingresar, fui recibido por el dueño del lugar, un señor mayor de bigote canoso y mirada inquisitiva. Sus ojos, llenos de la sabiduría y la melancolía de los años, se iluminaron brevemente al verme. ¿Todo bien, amigo?, preguntó mientras se servía una taza de café, como si sus manos no pudieran evitar el leve temblor provocado por la tensión acumulada en la noche. Con voz entrecortada, le comenté: vi un auto varado hace unos kilómetros. Era un sedán blanco, pero lo que realmente me inquietó fue el hombre que estaba allí, junto al coche. Estaba afilando un cuchillo. No sé, algo en esa escena no me convenció, y tuve un mal presentimiento. El hombre de la estación frunció el ceño y, tras un breve silencio, se inclinó hacia mí como si temiera ser escuchado por oídos no deseados. ¿Cómo era exactamente el carro?, preguntó en voz baja, como si las paredes pudieran tener oídos. Era un sedán blanco, viejo y con la pintura algo descascarada, y el hombre llevaba puesta una gorra vieja, respondí, sintiendo cómo cada detalle se grababa en mi memoria. El dueño del establecimiento asintió lentamente y susurró: no eres el primero en contarme algo parecido. Varios camioneros han mencionado ver un carro abandonado, con un hombre armado con un cuchillo. Pero lo más extraño es que cuando alguno regresa a investigar, el auto ha desaparecido por completo. Sus palabras me hicieron estremecer. La atmósfera en la estación se tornó aún más opresiva, y el eco de antiguas leyendas parecían resonar en cada rincón del lugar. ¿Y qué cree que haga ese hombre allí?, insistí, deseoso de entender el misterio, aunque parte de mí quisiera simplemente olvidar el suceso y continuar mi camino. El anciano suspiró profundamente, como si cargara con el peso de secretos demasiado oscuros para compartirlos abiertamente. Hace unos meses, la policía encontró un vehículo muy similar en un arroyo, con ropa ensangrentada en su interior. Se especuló que podría estar relacionado con una serie de desapariciones en la zona, pero nunca se logró atrapar a nadie. Sus palabras se desvanecieron en el aire, dejando un silencio cargado de presagios. Con el café aún humeante en mano, le agradecí al hombre y regresé a mi camión, intentando reconstituir la cadena de sucesos en mi mente. El extraño encuentro, sumado a las advertencias del encargado de la estación, hacía que cada kilómetro recorrido se sintiera como una espiral descendente hacia lo desconocido. Poco después, cuando creí haber dejado atrás la inquietud, noté en el retrovisor unas luces intermitentes que se acercaban a lo largo de la vía. Una patrulla de policía se desplegaba en la zona, y mis nervios se tensaron nuevamente. Al orillarme, observé que 2 agentes estaban investigando el sedán abandonado. Esta vez, el vehículo presentaba una cajuela abierta, y la presencia policial le confería un aire aún más siniestro. No pude resistir la tentación de acercarme, movido por una mezcla de deber y curiosidad. Bajé del camión con cautela y saludé a los oficiales, intentando mantener la calma. «Buenas noches, oficiales», exclamé con voz controlada, pero mi tono delataba mi inquietud. Uno de ellos levantó la vista, evaluándome con una mirada que parecía escrutar mi alma. «Buenas noches. ¿Qué lo trae por aquí?», preguntó, mientras sus ojos se posaban en mí, llenos de una sospecha silenciosa. «Soy el hombre que avisó en la gasolinera. Vi el sedán hace poco, y noté a un hombre, el tal hombre del cuchillo». Mi voz temblaba levemente al mencionar esas palabras. Los policías intercambiaron miradas, y uno de ellos señaló con gesto grave hacia el interior de la cajuela. «¿Vio esto?», dijo, invitándome a acercarme. Con el estómago encogido, me acerqué y pude distinguir, entre la penumbra, una camisa blanca salpicada de manchas de sangre seca. La imagen era tan impactante que por un instante me quedé paralizado.
Dios, murmuré, sin poder apartar la vista de aquel macabro hallazgo. El segundo oficial intervino con voz tensa. Esto es reciente. La sangre no ha tenido tiempo de secarse completamente, y el dueño del coche ha desaparecido sin dejar rastro. El pánico se coló en mis venas mientras intentaba ordenar mis pensamientos. Con el recuerdo fresco de la figura en el costado del camino y la imagen de la camisa ensangrentada grabándose en mi mente, decidí que lo más sensato era retirarme del lugar. Los oficiales, sin ocultar su preocupación, mencionaron que llamarían refuerzos y que el área debía permanecer asegurada. Asentí con la cabeza, agradeciendo la oportunidad de alejarme, y regresé a mi tráiler, donde la seguridad del interior y la compañía mecánica del motor eran mi única garantía de protección. Encendí el camión y emprendí mi ruta de vuelta hacia la carretera, aunque mi mente estaba plagada de dudas y temores sobre lo que realmente estaba sucediendo en ese tramo olvidado del desierto. Mientras avanzaba, el silencio de la noche parecía cobrar vida propia. De repente, mi radio, que hasta ese momento había estado sintonizando emisoras con música y anuncios, comenzó a emitir una estática agobiante. No era la clásica interferencia, sino algo distinto, casi como si un mensaje se colara entre las ondas. Detuve el vehículo de inmediato, bajé el volumen y me esforcé por discernir el débil murmullo que emergía de la nada. Vuelve. La voz era apenas un susurro, entrecortado y distante, pero lo suficientemente claro como para helar la sangre en mis venas. Inmediatamente, el instinto me dictó que aquello no era una coincidencia. Sin poder entender completamente su significado, mi mente se llenó de una única idea. Nunca debí haber detenido mi camino, ni haber mirado hacia atrás. La frase se repitió en mi cabeza, resonando en cada fibra de mi ser. No debiste detenerte. Con el corazón latiendo desbocado, aceleré sin mirar atrás, deseando dejar atrás esa escena perturbadora. La carretera, antes tan tranquila, ahora se transformaba en un laberinto de sombras y silencios amenazantes. Cada kilómetro recorría un territorio donde lo inexplicable parecía acechar en cada curva y cada tramo de asfalto. Llegué a Hermosillo con la mente hecha un lío, sin poder conciliar el sueño en toda la noche. La imagen del hombre del cuchillo, la camisa ensangrentada en la cajuela del sedán y la misteriosa voz que había escuchado en la radio se repetían en un bucle interminable en mi mente. A pesar de la aparente normalidad de mi llegada, sabía que algo oscuro se había dejado entrever en aquella travesía. Al amanecer, con el cuerpo y la mente aún recuperándose del sobresalto, decidí buscar respuestas en las noticias locales. Con manos temblorosas y el café frío a mi lado, encendí la televisión y, casi sin esperarlo, un titular me dejó helado. Identifican a sospechoso de múltiples desapariciones en la carretera. Jack Morgan, visto por última vez en un sedán blanco cerca de una gasolinera en el desierto de Sonora. El impacto fue inmediato. El café se me cayó de las manos mientras intentaba asimilar la noticia. ¿Podría ser posible? La descripción coincidía a la perfección con lo que había presenciado aquella noche. Todo encajaba en una macabra narrativa que parecía sacada de una película de terror, pero que yo había vivido en carne propia. Durante días, las imágenes de aquella noche no abandonaron mi mente. En cada viaje, en cada estación de servicio, sentía la mirada de alguien invisible acechando mis pasos, y el sonido de la estática en la radio seguía retumbando en mis recuerdos. Los rumores comenzaron a circular entre los camioneros. Algunos decían que Jack Morgan era un fantasma, una aparición que aparecía en la oscuridad para cobrar venganza por pecados olvidados. Otros sostenían que era un asesino en serie, un lobo solitario que se aprovechaba de la soledad de las carreteras para desaparecer sin dejar rastro a sus víctimas. Yo, que siempre había sido escéptico ante leyendas urbanas,
Me vi forzado a reconsiderar mis creencias. La evidencia tangible, esa camisa ensangrentada y la coincidencia de las circunstancias me obligaban a aceptar que lo inexplicable había tocado mi vida de forma directa. Cada noche, al encender el camión, el temor a encontrarme nuevamente con la figura del hombre del cuchillo era tan real como el frío que se colaba por las rendijas de la cabina. Durante semanas, traté de retomar mi rutina, pero la experiencia había dejado una marca imborrable. A veces, mientras conducía por tramos desolados, la sombra de aquel hombre parecía reflejarse en algún punto del camino, en el resplandor lejano de un farol o en el parpadeo errático de la radio. Y en aquellas noches especialmente silenciosas, cuando la soledad se hacía abrumadora, me encontraba preguntándome si en algún recodo del destino volvería a cruzarme con esa presencia amenazante. Una noche, mientras recorría un tramo particularmente solitario del desierto, decidí detenerme en un pequeño mirador que daba un extenso panorama del terreno árido. La luna, ya menguante, apenas iluminaba la vastedad del paisaje. Sentado en la banqueta de un viejo reposapiés, recordé aquella fatídica parada en el camino y me obligué a revivir cada detalle. Cerré los ojos y en mi mente resonaban las palabras de la voz en la radio, un eco fantasmagórico que parecía advertirme de algo inminente. De repente, un ruido sutil me sacó de mi ensimismamiento. Abrí los ojos de golpe y, a lo lejos, entre la penumbra, vislumbré una figura. Mi corazón se aceleró y por un breve instante el miedo me paralizó. Pero antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció, dejándome con la certeza de que no estaba solo. ¿Era posible que Jack Morgan, o algo relacionado con él, merodeara por aquellos caminos, al acecho de almas desprevenidas? Con la mente inundada de interrogantes, decidí que era hora de dejar atrás la carretera y buscar refugio en la ciudad. No obstante, la experiencia me había transformado. Cada kilómetro recorría no solo la distancia física, sino también una línea tenue que separaba la realidad de lo paranormal. Mi interior se debatía entre la lógica y el miedo irracional, y a cada curva me preguntaba si el destino me depararía otro encuentro con ese enigmático hombre. Días después, en una reunión con otros camioneros en una parada de descanso, compartí mi experiencia en un ambiente de camaradería cargado de historias inverosímiles y advertencias veladas. Algunos se mostraron escépticos, atribuyendo mis vivencias a la fatiga y a la imaginación desbordada por largas noches en solitario. Sin embargo, otros, con el rostro marcado por cicatrices de noches pasadas, asintieron en silencio, como si ellos mismos hubieran sentido la misma presencia inquietante en algún recodo del camino. He escuchado cosas extrañas en la radio, comentó uno de ellos, un veterano de la ruta de mirada cansada. Dicen que hay una voz que advierte a los que se detienen demasiado a investigar. Yo solía creer que eran solo cuentos, pero desde que ocurrió aquella vez, no he vuelto a ser el mismo. El relato se fue enriqueciendo con cada aportación, tejiendo una red de sospechas y mitos que, con el tiempo, se convirtieron en leyenda entre los camioneros. Cada uno, a su manera, había sentido el roce de lo inexplicable, y en la soledad de la noche, se preguntaban si aquel hombre del cuchillo era simplemente un hombre o la encarnación de algo mucho más siniestro. Hoy, al relatarle esta historia, me doy cuenta de que aquella noche en el desierto no fue un mero accidente del destino, sino un encuentro que cambió mi perspectiva sobre el mundo. La imagen de aquel hombre, la visión de la camisa empapada de sangre en la cajuela y la misteriosa voz que se coló en la radio siguen recordándome que, en los rincones oscuros de la vida, la frontera entre la realidad y la ficción es a menudo difusa y peligrosa. No sé si alguna vez lograré olvidar lo ocurrido, ni si podré volver a conducir por esas solitarias carreteras sin sentir la presencia invisible de un pasado que se niega a desaparecer. Pero le aseguro, Señor,
Williams, que lo que viví aquella noche fue real y dejó una huella indeleble en mi alma. Quizás, en otra vida o en otro viaje, tenga el valor de enfrentar de nuevo esos fantasmas del camino. Hasta entonces, seguiré avanzando con cautela, sabiendo que en la inmensidad de la noche, lo inexplicable se esconde tras cada curva y en cada destello de luz. Le agradezco su tiempo y la oportunidad de compartir esta experiencia. Espero que mis palabras logren transmitir la mezcla de terror y fascinación que embargó cada instante de aquella noche fatídica, y que sirvan como advertencia para aquellos que, al igual que yo, se atreven a adentrarse en la soledad de la carretera. Esa experiencia, aunque dura y desconcertante, me enseñó que hay historias que no se pueden encasillar en la lógica de lo cotidiano. Hay rostros en la oscuridad que parecen emerger de un pasado olvidado, y advertencias que resuenan en el silencio de la radio como si provinieran de otra dimensión. La leyenda de Jack Morgan, con sus orígenes nebulosos y hechos inconfundibles, es un recordatorio de que, a veces, la realidad es tan extraña y perturbadora como cualquier ficción. Cada vez que inicio mi ruta hacia lo desconocido, recuerdo que la carretera es un lienzo en el que se pintan historias de vida, de miedo, de soledad y, a veces, de encuentros que desafían nuestra comprensión. Y aunque el mundo parece girar imperturbable a nuestro alrededor, hay momentos en los que la oscuridad se adueña del camino y nos enfrenta a nuestros propios demonios. No sé si alguna vez podré dejar atrás lo sucedido, pero lo que sí es cierto es que esa noche me marcó para siempre. Entre luces intermitentes, el eco de una voz que advertía y la imagen de un hombre afilando su destino en la penumbra, aprendí que hay misterios en la vida que quizás nunca debamos tratar de desentrañar. Por ello, le aconsejo a quien escuche esta historia que, en la inmensidad de las noches, a veces es mejor mantener los ojos en la carretera y no detenerse a investigar aquello que se oculta en la sombra. Gracias, Señor Williams, por brindarnos un espacio en el que nuestras experiencias, por más aterradoras que sean, pueden encontrar una voz y quizás, de alguna manera, ayudar a que otros eviten tropezar con lo inexplicable en medio de la oscuridad. Siga contando sus historias, porque en cada palabra se esconde la esperanza de comprender un poco más ese mundo que, aunque a veces parece hostil, siempre nos enseña que la vida es un camino lleno de misterios y aprendizajes. Y así concluye mi relato, con la incertidumbre de un futuro en el que la noche puede volver a revelarme secretos que jamás imaginé. Que mi historia sirva de advertencia y de consuelo a aquellos que, como yo, sienten el peso de la soledad en cada kilómetro recorrido. Que la carretera siga siendo un camino de encuentros y despedidas, y que, entre luces y sombras, cada uno encuentre la fuerza para seguir adelante, siempre con la mirada fija en el horizonte y el corazón atento a lo que la noche pueda traer, con la esperanza de que nunca tenga que enfrentar de nuevo esa figura sombría. Me despido, dejando en el aire el misterio de lo que ocurrió y la certeza de que, en algún lugar entre la realidad y la leyenda, el hombre del cuchillo sigue vagando, esperando su próxima oportunidad para ser visto, o tal vez para recordarnos que hay secretos en la oscuridad que es mejor no descubrir. No sé si esto le vaya a interesar, pero siento que debo contar lo que me ocurrió aquella noche, aunque nunca logré dar con la razón de lo sucedido. Si decide compartir mi historia, le pido encarecidamente que cambie mi nombre. No quiero que me busquen ni que me pregunten nada. Aquí le dejo el relato, esperando que sirva para que otros se mantengan alerta en la soledad de la carretera. Un seguidor de tu canal. Salimos tarde de Monterrey, cuando la oscuridad ya se había adueñado de las autopistas y la temperatura comenzaba a bajar de manera insidiosa. Tommy y yo éramos compañeros habituales en estos viajes largos. Él era el de pocas palabras, curtido por años en la carretera y con una mirada que había visto demasiado. Siempre llevaba consigo un cigarro.
como si en cada bocanada encontrara algo de la paz que le negaba el mundo. La entrega que teníamos debía estar en Mazatlán al amanecer, y por eso emprendimos el viaje con la urgencia de los que saben que el tiempo es implacable. Si llegamos antes de las 6, nos da tiempo de desayunar en la costa, dijo Tommy mientras encendía otro cigarro, apoyado casualmente en la puerta del tráiler. Su voz, áspera pero serena, intentaba tranquilizar la tensión que, sin embargo, se palpaba en el ambiente. Sí, claro, si no se nos acaba el diésel en medio de la nada, le respondí, haciendo un intento de broma mientras mi mirada se fijaba en la aguja del tanque, descendiendo lentamente. La carretera se extendía ante nosotros. Una cinta oscura, iluminada solo por los faros del camión, que parecían arrancar sombras y transformarlas en alargadas figuras danzantes. El calor era sofocante, a pesar de la noche cerrada, y el zumbido del motor se mezclaba con el murmullo del viento que arrastraba el polvo y las hojas secas. No había casi tráfico, salvo uno que otro tráiler que se cruzaba en dirección contraria, como fantasmas solitarios en la inmensidad. No pasó mucho tiempo antes de que notara algo fuera de lo común. Un coche oscuro que parecía seguirnos de cerca. Al principio, quise creer que se trataba de una simple coincidencia, una ilusión de la mente cansada por la monotonía del camino. Pero cuando decidí cambiar de carril y, sorprendentemente, el sedán replicó mi maniobra sin perder la distancia, un escalofrío recorrió mi columna. Había algo inquietante en esa insistente presencia. «Ese cabrón nos sigue», le dije a Tommy, intentando no dejar ver mi creciente preocupación. «Sí, ya me di cuenta», respondió él, con la calma de quien ha enfrentado más peligros de los que se puede imaginar, sin apartar la vista del espejo lateral. Apretamos el acelerador, pensando que aumentando la velocidad podríamos dejar atrás a aquel vehículo misterioso, pero el coche se mantenía a una distancia prudente, casi como si estuviera esperando el momento justo para actuar. No se trataba de una patrulla, ni de algún conocido de la ruta, y su aspecto, un sedán viejo, con faros opacos y vidrios polarizados, le confería una presencia siniestra, casi fantasmal. «Deberíamos parar en la siguiente estación», sugerí, con voz baja pero tensa. «A ver si sigue ahí». «Más vale», murmuró Tommy, aplastando su cigarro en el cenicero, como si al hacerlo pudiera apagar la inquietud que se apoderaba de nosotros. A lo lejos, unos kilómetros más adelante, divisamos una parada de descanso. Se trataba de un terreno baldío, marcado por la decadencia. Baños destartalados, una tiendita cuyo letrero casi se había desprendido del muro y un par de luces parpadeantes que apenas conseguían ahuyentar la oscuridad. Un único tráiler se encontraba estacionado, pero no había señales de vida en su interior. Decidí detenerme. La idea de una breve pausa era tentadora, y además quería confirmar si ese coche seguía rondando por allí. Apenas detuve el camión, el sedán oscuro pasó de largo, desvaneciéndose en la negrura de la noche, como un espectro que se disipa con la luz. La sensación de alivio que me embargó fue efímera. «¿Ves? No era nada», comentó Tommy, como si intentara convencerse a sí mismo tanto como a mí. «No sé, algo no me cuadra», respondí, con el presentimiento de que estábamos a punto de vivir algo fuera de lo común. «Dale, bájate, voy a mear», dijo Tommy, dando a entender que ya era hora de estirar las piernas y, quizá, de dejar atrás aquella sensación de ser vigilados. Salimos del camión sintiendo el aire caliente y viciado, impregnado de olores a tierra quemada y gasolina. El silencio de la parada era casi absoluto, roto únicamente por el zumbido constante de un poste de luz que parecía a punto de sucumbir a la fatiga de años. Tommy se encaminó hacia los baños desvencijados, mientras yo decidí pasar por la tienda en busca de algo que mitagara el nerviosismo, tal vez un café, incluso si éste prometía ser tibio y sin sabor. El interior de la tienda estaba envuelto en sombras y en un aire de abandono. Un anciano, con la piel curtida y la mirada vacía,
se encontraba detrás del mostrador. Su rostro, surcado por arrugas y marcado por el desaliento, parecía un reflejo de todas las noches en que la soledad se hace eterna en esos parajes. «Buenas noches», saludé, intentando sonar amistoso. «Buenas», contestó él, sin mucho interés, casi como si mi presencia fuera una interrupción momentánea en su monótona vigilia. «¿Venden café?», pregunté, sabiendo bien que su respuesta no sería alentadora. «Tibio y malo, pero sí», respondió, sin levantar la vista, como si cada palabra fuera un susurro cansado. Encargué un vaso de café y una botella de agua. Mientras el viejo me servía, no pude evitar mirar hacia la ventana, donde mis ojos se posaron en una imagen que heló mi sangre. El sedán oscuro estaba estacionado justo en la entrada de la parada, como si aguardara el momento perfecto para atacar. Sin pensarlo demasiado, señalé el coche y pregunté: «Oiga, ¿ha visto a esos tipos antes?». El hombre, sin mostrar ninguna sorpresa o inquietud, murmuró: «No. Pero mejor termínese su café y siga su camino. Aquí no es buen lugar para quedarse mucho tiempo». Algo en el tono monótono y resignado del anciano me inquietó. Salí de la tienda con el vaso en la mano, sin atreverse a romper el silencio que se había instalado entre la penumbra y la soledad. Al volver, encontré a Tommy regresando de los baños, secándose las manos en la playera, y con una mirada que delataba inquietud. «¿Viste? Esos cabrones están aquí», murmuró, casi en un susurro desesperado. «Sí, vámonos de una vez», dije, y sin perder ni un segundo subimos al camión. Apenas encendí el motor, un golpe seco resonó en la parte trasera del tráiler. El sonido, repentino y aterrador, parecía anunciar que la noche no había terminado de revelarnos sus secretos. «¡Chingada madre! ¿Qué fue eso?», exclamé, saltando del camión con la linterna en mano, mi pulso acelerado en sincronía con cada latido del miedo. Tommy me siguió, y ambos nos dispusimos a inspeccionar el daño. Al bajar del vehículo, la linterna iluminaba apenas unos metros a nuestro alrededor. No se veía nada, ni rastro de lo que pudiera haber causado aquel golpe. Sin embargo, una sensación de ser observados se apoderó de nosotros, una presencia invisible pero ineludible. «Juro que escuché algo», dije, con la voz entrecortada por el pánico, sintiendo como el estómago se me encogía en un nudo. «Vámonos ya», respondió Tommy, y antes de que pudiéramos reagruparnos para volver al interior del camión, un grito desgarrador rompió la calma de la noche. No era un grito humano, era algo más primitivo, un chillido que parecía arrancar el alma, como si alguien o algo estuviera siendo despellejado vivo. «No mames», susurró Tommy, y yo, a pesar del terror, sentí que una fuerza invisible me empujaba a investigar. Con la linterna temblorosa en la mano, me dirigí hacia la fuente del sonido, los baños. La puerta rechinó al abrirse de golpe. El interior estaba oscuro, y aunque parecía vacío, el suelo estaba húmedo y cubierto de un misterioso charco de óxido. El ambiente olía a humedad y a algo metálico, como si la sangre se hubiese mezclado con el agua durante mucho tiempo. Mientras avanzábamos con cautela, la luz parpadeó, y en ese breve instante capté un reflejo en el espejo que me heló la sangre. Dos figuras esbeltas, de pie justo detrás de nosotros, observándonos en silencio. Giré de inmediato esperando encontrar a algún intruso, pero la habitación se mostró vacía. No había ni rastro de aquellos seres. Tommy, sin pensarlo dos veces, me agarró del brazo y gritó: «¡Vámonos, cabrón!». Sin dar más explicaciones, corrimos hacia el camión. El sonido del terror aún resonaba en nuestros oídos, y a cada paso sentíamos que la oscuridad se cerraba a nuestro alrededor. Cuando por fin llegamos a la cabina, no tuvimos tiempo de respirar. Otro ruido, más ensordecedor que el anterior, retumbó a nuestro alrededor. Era el inconfundible sonido del metal doblándose, como si manos invisibles estuvieran abollando la carrocería del tráiler.
Subimos de un salto, cerramos las puertas con seguro y yo pisé el acelerador. Las llantas patinaron en la grava de la entrada y en cuestión de segundos estábamos huyendo de ese lugar maldito. La parada de descanso, con su atmósfera opresiva, quedaba atrás, pero la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. En el retrovisor pude ver cómo el sedán oscuro se mantenía inmóvil, con las luces apagadas, casi como si estuviera aguardando en silencio. Y, justo antes de que la carretera se abriera ante nosotros, algo en el lateral me hizo detener el impulso. Al borde del vehículo había una figura, alta y delgada, que parecía observarnos fijamente. No pude distinguir bien el rostro, pero lo que más me impactó fueron las manos. Largos dedos huesudos que se extendían de manera antinatural, como si pertenecieran a otra dimensión. El miedo se apoderó de mí, pero no hubo tiempo para detenernos. Conduje sin hablar, concentrado en dejar atrás esa presencia oscura que, sin duda, nos había seguido desde hacía kilómetros. El silencio en la cabina era casi palpable. El aire se había vuelto denso, cargado de una tensión que parecía presionar contra nuestros pechos. Pasaron varios minutos en un tenso silencio. Fue Tommy quien, de repente, rompió la quietud. «Nos siguieron», murmuró con la voz casi imperceptible, mientras sus ojos se perdían en la inmensidad de la carretera. Yo asentí en silencio. La idea de que algo, o alguien, nos hubiera seguido sin descanso, sin manifestarse abiertamente, era aterradora, pero lo que sucedió a continuación fue aún más inquietante. Mientras avanzábamos, Tommy, quien jamás había mostrado debilidad, murmuró de nuevo: «Tengo frío». Esa frase, tan fuera de lugar en su habitual compostura, me hizo detenerme en seco. Me giré para verlo, y lo que observé me paralizó. Su rostro, habitualmente curtido por el sol y la carretera, se había tornado pálido, y sus labios, normalmente rojos por el cigarro, estaban ahora casi morados. Sin comprender del todo lo que pasaba, miré su camisa y noté una mancha oscura que se expandía lentamente en su costado. «¿Estás herido?», exclamé, con la voz quebrada por el pánico. No sentí nada», balbuceó él, negando con la cabeza mientras yo me agachaba para examinarlo. Con manos temblorosas, levanté la camisa de Tommy y vi el horror. Un corte limpio y profundo que se extendía por su costado. No había señales de lucha ni de forcejeo. La herida era tan precisa y fría que parecía no tener explicación alguna. La sangre brotaba de manera incesante, y la piel alrededor se había tornado casi cerúlea, como si la vida misma se estuviera drenando. «No te duermas, cabrón. Aguanta», le dije con urgencia, mientras mi mente buscaba desesperadamente una explicación a aquella anomalía. Tommy intentó sonreír, pero sus ojos se apagaban lentamente y sus palabras se desvanecían en un susurro que apenas lograba comprender. «Algo nos siguió», murmuró con voz débil. «No era gente». En ese instante, su mirada se perdió en la oscuridad y su cuerpo comenzó a ceder ante una fuerza invisible. Grité, sintiendo una impotencia indescriptible, y apreté el acelerador con una mano mientras, con la otra, intentaba mantenerlo consciente. La carretera se volvió borrosa, las luces se fundían en un torbellino de sombras, y yo, entre la adrenalina y el dolor, solo podía concentrarme en alejarme de aquella pesadilla. No recuerdo cuánto tiempo manejé en aquel estado de frenética desesperación. Los minutos se alargaban como horas, y cada kilómetro recorrido parecía hundirme más en una vorágine de angustia. Fue entonces cuando, a lo lejos, divisé las luces de un poblado. Con una última esperanza, toqué el claxon como loco, esperando que la presencia que nos había acechado se disipara ante la ayuda de alguien. Afortunadamente, no tardaron en responder. Unos vecinos, alertados por el estrépito del claxon y la inusual agitación en la carretera, se apresuraron a detenerse y ofrecernos auxilio.
Nos llevaron al hospital, donde trataban mis propias heridas y, de la manera más urgente, intentaban salvar a Tommy. En la sala de emergencias, mientras me vendaban la mano, yo también había recibido un corte inexplicable en algún momento de aquel caos. La fría realidad se impuso. Tommy no lo lograría. Su mirada se había apagado por completo, y los médicos, con rostros incrédulos, confirmaron lo que mi corazón ya sabía. Había muerto. La policía inició una investigación, pero nadie podía entender lo ocurrido. Según ellos, habíamos sido víctimas de un asalto, un intento de robo que, de alguna forma, se había saldado con violencia. Pero no había señales de que alguien hubiera intentado forzar la cabina del tráiler, ni de que se hubiera sustraído algo de valor. Todo lo que habíamos llevado, desde la carga hasta nuestras pertenencias, permanecía intacto. Solo quedaba el enigma de ese ataque inexplicable y la sensación inconfundible de haber sido acechados por algo que trascendía la lógica humana. Durante semanas intenté narrar lo sucedido a quien quisiera oírme, pero mis palabras se encontraban con el escepticismo y la incredulidad. Los informes policiales insistían en que se trataba de un asalto común, y los testigos, tan aturdidos como yo, se limitaban a repetir que la noche había sido extraña. Nadie quería creer que en esa parada de descanso, en medio de la nada, algo hubiera intervenido con una frialdad casi sobrenatural. Desde aquella noche, he evitado a toda costa volver a transitar por esa carretera. Cada vez que el reloj marca la hora en que debíamos haber partido de Monterrey, el recuerdo de esos momentos se cierne sobre mí como una sombra perpetua. La soledad del camino, antes un refugio, se ha convertido en un escenario de terror, y la memoria de Tommy, su voz, su sonrisa cansada, la calidez de su amistad, se mezcla con el eco de los gritos y el chirrido del metal retorcido. Hoy, cuando la noche me envuelve y vuelvo a sentir la presión del asfalto bajo las ruedas del camión, no puedo evitar mirar al retrovisor en busca de aquel sedán oscuro. Y, en ocasiones, en el reflejo fugaz de las luces creo ver algo que me hace estremecer, una figura de pie al costado, con dedos que parecen querer alcanzarme, con una mirada vacía y perturbadora. Sé que hay algo ahí, algo que no necesita cuchillos ni armas para marcar su presencia, algo que habita en las sombras de las paradas de descanso, aguardando a los incautos, a los que se atreven a desafiar la soledad de la noche. No sé si lo que viví fue fruto de una alucinación inducida por el cansancio o si, en realidad, toqué el borde de un mundo donde la lógica y la razón se disuelven en la oscuridad. Solo sé que cada kilómetro recorrido desde esa noche me recuerda que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión, fuerzas que se alimentan del miedo y de la desesperación, y que, en ocasiones, se esconden en los rincones más inesperados. Yo sobreviví. Tommy no lo hizo. Y, a pesar de que han pasado ya varios meses, la herida en mi corazón y en mi mente no cicatriza. Siento que, cada vez que cierro los ojos, puedo volver a ver la luz parpadeante de esa parada, el rostro inexpresivo del anciano en la tienda y, sobre todo, aquellos dedos largos y huesudos que se asomaron fugazmente a mi visión. Esa imagen me persigue, recordándome que hay secretos en la noche que es mejor no desentrañar. A veces me pregunto si lo que sucedió en aquella carretera fue real o si simplemente fue la conjunción de mi cansancio, el calor agobiante y una mente que se resiste a aceptar la soledad. Pero cuando, en la quietud de la madrugada, escucho el eco de un grito desgarrador o percibo el leve crujir del metal en la lejanía, sé con certeza que algo nos acechaba, algo que va más allá de lo terrenal. Esta es mi historia, contada con la esperanza de que, al compartirla, alguien encuentre las pistas que ayuden a desvelar el misterio. No pretendo buscar compasión ni fama, solo deseo advertir a aquellos que, como yo, recorren la inmensidad de la carretera en busca de destinos y sueños, pero que sin saberlo, se adentran en territorios donde la oscuridad guarda secretos inefables. Porque en la carretera, en la penumbra del asfalto y en el murmullo del viento, aún resuena el eco de aquella noche fatídica.
Y aunque yo sobreviví, cada kilómetro recorrido me recuerda que la vida puede ser arrebatada en un instante y que a veces lo desconocido se manifiesta con una violencia silenciosa, dejando cicatrices que ni el tiempo podrá borrar. Espero, señor Williams, que al leer estas líneas sienta la urgencia de cuidar cada trayecto, de no bajar nunca la guardia y de recordar que, en la vastedad de la noche, algo o alguien puede estar esperando. Yo he aprendido de la manera más dolorosa que no hay lugar seguro en la inmensidad del camino. Con pesar y resignación, un seguidor de tu canal. Esta es la historia completa. Espero que al leerla sienta la misma inquietud y el peso de cada detalle que yo viví aquella noche. Queda la advertencia. A veces, lo que parece ser un simple viaje se transforma en una lucha contra fuerzas que no podemos comprender del todo. Y, sobre todo, a veces, en la soledad de la carretera, uno descubre que hay cosas que es mejor dejar en la penumbra. Me llamo Juan y, hasta hace poco, trabajaba en la caseta de peaje de una autopista casi desierta. No era un empleo glamoroso, pero el turno nocturno pagaba bien y me permitía ahorrar para mis sueños futuros. Llevaba casi 2 años en ese puesto y mi rutina se había vuelto monótona, casi mecánica. Sin embargo, en las carreteras circulan rumores y leyendas que, a pesar de sonar inverosímiles, terminan aterrorizando a quienes se atreven a escucharlas. Historias sobre luces que aparecen de la nada, siluetas errantes y autos que se desvanecen en la penumbra. Yo solía reírme de esos cuentos, hasta que, una noche, me tocó vivir algo que cambió mi forma de ver el mundo. Llegaba a la caseta a las 10 p.m., como de costumbre. Al llegar, encendía las luces del pequeño refugio. Revisaba el sistema de cobro y me acomodaba en la silla, mientras la oscuridad envolvía el paisaje. El tráfico era casi inexistente. Durante la mayor parte de la noche, apenas se veían unos cuantos camiones de carga y algún que otro auto solitario que parecía deslizarse sin prisa por la carretera. A veces, cuando el silencio era abrumador, me distraía viendo videos en mi celular o hojeando algún libro gastado que encontraba en una vieja estantería. El tiempo parecía dilatarse en esas horas, como si la noche se alargara para esconder secretos inconfesables. Los compañeros de otros turnos solían bromear conmigo y decir: «Cuando trabajes solo, si ves algo raro, no hagas caso», decían entre risas nerviosas. Una vez, un colega, con la mirada seria y un tono casi temeroso, me advirtió: «Si algún conductor menciona el hombre del auto blanco, finge no conocerlo. Es mejor no involucrarse». En ese momento pensé que eran simples juegos para asustar a los novatos, historias contadas para entretener durante las largas noches. Jamás imaginé que esas palabras se volverían mi advertencia personal en un instante que cambiaría mi vida. Era una de esas noches particularmente silenciosas y oscuras, cuando el reloj marcaba las 2:40 a.m. La penumbra se apoderaba del mundo exterior y la caseta parecía aislada en un universo aparte, donde solo se escuchaban mis propios pensamientos. De repente, en medio del silencio, las luces del sistema parpadearon y el monitor parpadeó con un mensaje inquietante: «Conductor no identificado». El mensaje me hizo fruncir el ceño. ¿Qué clase de error era ese? Decidí asomarme por la ventana para ver si acaso se trataba de un fallo en el sistema, o si tal vez alguna anomalía en la carretera podía justificar ese aviso. Fue entonces que, a lo lejos, vi un auto blanco aproximándose lentamente. Lo que llamó mi atención de inmediato fue el aspecto del vehículo. A diferencia de los pocos autos que solían pasar, este tenía las luces apagadas. La silueta del conductor se distinguía apenas en el reflejo de la luna, y algo en esa imagen me puso la piel de gallina. Mientras el auto se acercaba, noté cómo cada detalle parecía desafiar las leyes naturales. No había reflejo alguno en el parabrisas y, a pesar de la oscuridad, se podía notar una figura peculiar al volante. El vehículo se detuvo frente a la caseta y, en un acto casi ritual,
El conductor bajó lentamente la ventanilla. Con voz seca y con un tono que parecía impregnado de una extraña melancolía, preguntó: ¿Ya pasó el otro? Sorprendido, entrecerré los ojos y respondí: ¿Cuál otro? La confusión se apoderó de mí. El hombre insistió: el otro auto, el que venía detrás de mí. Con el corazón acelerado miré hacia la oscura carretera. No había señales de ningún otro vehículo. La pista estaba desierta, tan vacía como mis esperanzas en aquella noche. Tratando de mantener la calma, respondí: No, señor, no ha pasado nadie. El silencio volvió a reinar en el ambiente. El hombre me observaba fijamente, y en su mirada se podía leer una mezcla de urgencia y resignación, como si llevara consigo un peso imposible de soltar. De pronto, giró la cabeza, como si hubiera notado algo en el asiento trasero, y murmuró casi para sí mismo: «¿Está bien?». Extendió un billete, pero pude notar cómo su mano temblaba ligeramente, y por un breve instante, la luz de la cabina reveló un rostro pálido, casi cadavérico, con ojos hundidos que parecían suplicar algo. Cuando tomé el dinero, la moneda parecía tan fría como el hielo, y sentí un estremecimiento recorriendo mi espina dorsal. A pesar del miedo que me embargaba, intenté mantener la compostura y le devolví el cambio. «Si lo ves, no le hables», fue lo último que dijo, casi como un susurro gélido. Sin más palabras, el hombre volvió a subir al auto, aceleró sin prisa y se desvaneció en la oscuridad, dejándome con una sensación de inquietud y desconcierto que se negaba a disiparse. El ambiente volvió a sumirse en la misma calma inquietante de siempre, pero mi mente no dejaba de repasar cada detalle de lo ocurrido. Me esforcé por retomar mi rutina, aunque mis manos aún temblaban y mi mente estaba plagada de preguntas sin respuesta. Apenas unos minutos después, la pantalla del sistema volvió a emitir un mensaje: «Vehículo detectado, auto blanco, pago pendiente». No podía ser. El auto ya se había ido, pero el sistema insistía en registrar la presencia del vehículo. Atónito, salí de la caseta para intentar entender qué estaba sucediendo. Al hacerlo, mis ojos se encontraron con algo que me heló la sangre. A pocos metros, en medio de la carretera, se encontraba un hombre, pero no era el conductor del auto. Este individuo de pie parecía flotar sobre el asfalto. Vestía completamente de negro, con una gabardina que se agitaba ligeramente con la brisa nocturna, y su rostro estaba cubierto por una sombra que dificultaba distinguir sus rasgos. Lo que más llamó mi atención fue la postura. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado, como si estudiara cada detalle del entorno, o peor aún, como si me observara a mí. Por un instante, el mundo pareció detenerse. El aire se volvió denso y cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. El recuerdo de la advertencia de mi compañero se coló en mi mente con fuerza: «Si lo ves, no le hables». Con el estómago revuelto y la mente en un estado de alerta casi paranoico, retrocedí lentamente hacia la seguridad de la caseta, cerrando la ventanilla con manos sudorosas. Apagué las luces y me refugié en la penumbra, intentando convencerme a mí mismo de que se trataba solo de una alucinación producto del cansancio, pero algo me impulsó a volver a mirar el monitor. La cámara de seguridad que cubría el interior de la caseta mostraba una escena que me heló la sangre. Detrás de mí, en el reflejo oscuro de la pantalla, se veía la silueta de alguien que no recordé haber visto antes. Parecía que, en la quietud de esa noche, la caseta se había convertido en el escenario de una presencia inesperada y perturbadora. El tiempo se volvió una amalgama de emociones y sensaciones irreales. Cada segundo se sentía eterno, y la oscuridad parecía engullir cualquier posibilidad de escape. Me debatía entre la lógica y el miedo instintivo. ¿Podría ser que aquella noche, en la que tantos rumores se habían materializado, hubiera abierto la puerta a algo inexplicable? Las advertencias de mis compañeros resonaban en mi mente, y cada sombra parecía esconder un secreto ancestral.
Con el corazón acelerado y la mente a 1000 por hora, decidí no abandonar mi puesto. Necesitaba entender, aunque fuese un poco, lo que había ocurrido. Encendí nuevamente el monitor y empecé a rebuscar en las grabaciones de las cámaras de seguridad. La imagen del auto blanco, el gesto tembloroso del conductor y esa enigmática aparición detrás de mí se repetían como en un bucle interminable. En un rincón de la grabación, pude distinguir vagamente la figura del hombre de negro, como si hubiera estado observando cada movimiento, acechando en silencio. Decidí entonces anotar cada detalle: la hora exacta, la posición del vehículo, el ángulo de la cámara. Cada dato se grababa en mi mente, y cada anotación se convertía en un testimonio de esa experiencia surrealista. Mis manos, aún temblorosas, trazaban líneas en un cuaderno viejo que solía llevar para registrar mis pensamientos. La lógica me decía que probablemente se trataba de un fallo en el sistema o de una broma macabra de algún colega, pero la evidencia era innegable. La atmósfera estaba cargada de una presencia intangible, como si la misma noche hubiera decidido manifestarse en forma de espectro. Pasaron las horas y, a pesar de la tensión, el amanecer comenzó a asomar en el horizonte. La primera luz del alba se coló por las rendijas de la caseta, disipando la oscuridad y, con ella, algunos de los miedos que me habían acosado durante la noche. Sin embargo, el resplandor del sol no logró disipar el escalofrío que sentía en lo más profundo de mi ser. Mientras el sistema emitía su último registro de la noche, apareció un detalle que me dejó perplejo. Un último pago registrado, el del auto blanco, aparecía en el sistema. Pero lo más desconcertante era que, en los registros de la caseta, no había ninguna imagen o evidencia de que alguien hubiera estado dentro. Era como si el auto hubiera dejado atrás una huella digital sin cuerpo, una presencia que trascendía lo físico. La confusión se mezclaba con el terror. ¿Qué clase de fuerza o entidad había manipulado el sistema? ¿Y quién era realmente ese hombre del auto blanco, con su mano temblorosa y su mirada perdida? Las preguntas se acumulaban sin respuesta, y cada intento de racionalizar lo ocurrido parecía sumirme más en un abismo de incertidumbre. Esa madrugada se transformó en la peor de mis pesadillas. El ambiente se había impregnado de una sensación de inquietud que nunca antes había experimentado en mi vida. Cuando finalmente desperté, fue por el tenue resplandor del amanecer que se colaba a través de las ventanas de la caseta. No recordaba en qué momento había caído en un sueño inquieto, pero mi cabeza latía con fuerza y un sudor frío me cubría la frente. Revisé el sistema de pago una última vez, encontrándome con el enigmático registro del auto blanco. El mensaje y la imagen se mezclaban en una especie de cinta de pesadilla, y entendí que aquello era más que un error técnico. Había sido testigo de algo que desafiaba toda explicación lógica, algo que se sentía tan real como la fría brisa del amanecer. Con el alma cargada de un miedo indescriptible, tomé una decisión que cambiaría mi vida. Renuncié ese mismo día. No podía continuar sabiendo que cada noche, al encender las luces de la caseta, correría el riesgo de reencontrarme con aquello que había dejado su marca en mi existencia. Dejé atrás la autopista, ese pasaje oscuro que se había transformado en un escenario de sombras y misterios. Después de abandonar mi trabajo, me encontré a menudo conduciendo por caminos urbanos, intentando olvidar aquella noche fatídica. Sin embargo, cada vez que me aproximaba a una carretera solitaria o pasaba cerca de una caseta de peaje, un escalofrío me recorría la espalda y el eco de aquella advertencia se hacía presente. Si lo ves, no le hables. Con el tiempo, traté de reconstruir mi vida, alejándome de la carretera y de las historias sobrenaturales que tanto me habían perturbado. Sin embargo, las memorias de aquella noche se anidaron en lo más profundo de mi ser, apareciendo en sueños y momentos de quietud. Incluso llegué a investigar, por mi cuenta, las leyendas que circulaban entre los trabajadores de las autopistas. Descubrí relatos similares, historias de compañeros que habían vivido experiencias inexplicables.
luces que danzaban en la oscuridad, autos que parecían desvanecerse en la niebla y misteriosas figuras que aparecían en los retrovisores. En una de esas investigaciones conocí a un antiguo compañero de trabajo que me confesó, con voz temblorosa, que durante su turno una noche había recibido la misma advertencia. Me relató cómo, al atender a un auto de aspecto anticuado, el conductor le había pedido enigmáticamente que no hablara con el hombre del auto blanco, y cómo, al instante, una figura oscura apareció al costado de la carretera, vigilante y silenciosa. Ese testimonio, junto con mi propia experiencia, me convenció de que había fuerzas en juego que escapaban a la comprensión humana. Con el paso del tiempo, la experiencia se transformó en una especie de leyenda personal. Muchas veces me pregunté si realmente había presenciado algo sobrenatural o si, por el contrario, mi mente, cansada y aislada en la noche, había jugado una mala pasada. Las dudas me atormentaban, pero lo cierto era que aquella noche había dejado una huella imborrable en mí. Cada vez que pasaba frente a una caseta de peaje en alguna carretera desierta, mi mirada se detenía en el auto blanco, imaginando que, en algún rincón de la oscuridad, podría volver a aparecer esa silueta espectral. La advertencia, si lo ves, no le hables, se convirtió en un mantra, un recordatorio de que hay misterios que es mejor dejar sin contestar, señales de que, a veces, el silencio es la única respuesta sensata frente a lo inexplicable. La experiencia me enseñó que, en el vasto universo, hay cosas que desafían la lógica y que, aunque intentemos encajonar la realidad en explicaciones racionales, existen rincones oscuros donde la razón se desvanece y solo el miedo y la incertidumbre permanecen. Aprendí a respetar el misterio, a no buscar respuestas cuando la respuesta parecía ser una puerta abierta a un mundo desconocido, un mundo que quizá era mejor no explorar. Hoy, años después de aquel fatídico encuentro, aún siento el peso de esa noche en mi interior. Aunque he tratado de reconstruir mi vida y seguir adelante, hay momentos en que el pasado se cuela en mis pensamientos y la imagen del auto blanco, con su conductor de mirada perdida y la figura sombría a su lado, vuelve a aparecer. No sé si se trató de un fantasma, de un espíritu errante o simplemente de un fenómeno alucinatorio provocado por la soledad y la rutina, pero lo que sí sé es que la experiencia me marcó de manera imborrable. Cada vez que el silencio de la noche se apodera de algún camino desierto, no puedo evitar recordar aquella advertencia y preguntarme si, en algún lugar, esa figura de negro sigue acechando. Quizá, en otra noche oscura, otro trabajador de la carretera o un viajero solitario se encuentre cara a cara con lo inexplicable. Y tal vez, en ese instante, el destino vuelva a cruzar caminos con lo desconocido. Mi historia no es única, pues las leyendas de las carreteras han trascendido generaciones. Sin embargo, para mí, aquel encuentro fue la revelación de que el mundo es mucho más vasto y misterioso de lo que nuestra mente ordinaria puede comprender. Aprendí a no subestimar los rumores y a tratar con el respeto que merece cada sombra en la oscuridad. Decidí compartir mi experiencia no para asustar, sino para advertir a aquellos que, como yo, se sientan solos en medio de la noche, rodeados por el inmenso y enigmático silencio de las carreteras. A veces, el camino puede llevarnos a lugares donde la realidad y la fantasía se entrelazan, y en esos momentos, lo único sensato es guardar silencio ante lo desconocido. Si alguna vez te encuentras en una situación similar, recuerda estas palabras y actúa con prudencia. Si lo ves, no le hables. Esta historia, que una vez fue mi rutina, se transformó en una lección de humildad ante lo inexplicable. Aunque abandoné la caseta y la vida en la autopista, llevo conmigo el eco de aquella noche. Un recordatorio perpetuo de que hay misterios que a veces es mejor dejar sin contestar y de que el silencio puede ser la única salvaguarda contra los secretos que acechan en la penumbra. Hoy, cada vez que paso por una carretera poco transitada, mi mente divaga en un susurro silencioso. Tal vez, en algún recodo del camino,
la silueta de un auto blanco o la sombra de un hombre de negro se materialice para recordarme que en este vasto universo existen rincones donde lo inexplicable se hace presente. Y en ese instante, en medio de la noche, las palabras de mi antiguo compañero retumban en mi mente, incitándome a permanecer en silencio ante aquello que se oculta en la oscuridad. Es la lección de una vida marcada por la experiencia y el misterio, una experiencia que me enseñó a respetar los límites de la realidad y a comprender que hay secretos que el tiempo y el silencio deben guardar celosamente, porque, en el fondo, cada uno de nosotros puede encontrarse, en algún recodo inesperado, con aquello que preferiríamos no ver, con aquello que nos recuerda que el mundo es infinitamente más complejo y misterioso de lo que jamás podríamos imaginar. Y así, mientras avanzo en mi nueva vida, siempre llevo conmigo la firme convicción de que hay caminos que es mejor no recorrer, historias que es preferible no desvelar y, sobre todo, una regla que aprendí a la fuerza. Si lo ves, no le hables. Mi nombre es Diego y lo que voy a relatar ocurrió en octubre de 2023. Una noche que, a pesar de haber pasado ya varios años, aún se mantiene vívida en mi memoria. Cuando cierro los ojos, puedo sentir la vibración del motor y el frío de la madrugada recorriendo mi piel, como si el tiempo se hubiera detenido en aquel instante. Trabajo como chofer de autobús en una ruta nocturna que conecta Ciudad de México con Puebla. Durante años he recorrido esa vía, siempre en la misma franja de la noche, cuando la mayoría de los pensamientos se vuelven introspectivos y la soledad de la carretera invita a la reflexión. La ruta, aunque tranquila y relativamente segura, tiene algo enigmático en su oscuridad que me ha hecho dudar en más de una ocasión. Sin embargo, aquella noche de octubre, el destino decidió presentarme algo fuera de lo común. Era aproximadamente las 11:45 p.m. cuando salí de la terminal. El autobús, un vehículo algo viejo pero robusto, se encontraba limpio y ordenado, listo para iniciar su recorrido. En el interior, solo había 5 pasajeros dispersos en sus asientos. Algunos dormían, otros miraban distraídamente por la ventana, inmersos en sus propios pensamientos. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el murmullo del motor y el ocasional crujir de la carretera bajo las ruedas. Decidí subir el volumen del radio para llenar el espacio con algo de música. Escogí canciones viejas, aquellas melodías que parecían tener la capacidad de tranquilizar incluso a los espíritus más inquietos. Sin embargo, en medio de aquel ambiente monótono, una inquietud latente se escondía en el rincón de mi mente, una sensación que no podía explicarme del todo. Mientras avanzábamos por un tramo solitario entre cerros, cerca de la medianoche, algo llamó mi atención. A la orilla de la carretera, apenas iluminado por los faros, divisé la figura de un hombre. Vestía un traje negro impecable y sostenía una maleta de aspecto antiguo en una de sus manos. No era habitual encontrar a alguien esperando un autobús en medio de la nada, lejos de cualquier parada autorizada, pero el hombre me hizo una señal casi imperceptible para que detuviera el vehículo. Por un breve instante, la razón me urgió a dudar. Sabía perfectamente que recoger pasajeros fuera de las paradas establecidas iba en contra de las normas, pero había algo en la mirada del hombre, en la forma en que se erguía con una mezcla de urgencia y resignación, que me impulsó a detenerme. Con cautela, abrí la puerta para dejarlo subir. «Gracias, joven», dijo con una voz pausada y baja, casi susurrante, lo que me hizo estremecer a pesar del esfuerzo por parecer calmado. Le ofrecí una sonrisa nerviosa mientras le preguntaba, «¿A qué destino se dirige?». Su respuesta fue tan enigmática como su presencia. «Más adelante». No insistió en dar detalles y, con eso, se acomodó en el último asiento de la fila central, dejando entrever solo la silueta de un hombre cuya expresión parecía marcada por el cansancio y, quizá, por algo más profundo. Noté en su rostro una palidez extrema, casi etérea, y
unas ojeras pronunciadas que contrastaban con su impecable traje. Reanudé la marcha, pero algo en la atmósfera cambió de inmediato. A medida que avanzábamos por ese tramo solitario, la luz de la luna se colaba entre los árboles y proyectaba sombras alargadas en el interior del autobús. El silencio, antes reconfortante, se volvió pesado, casi opresivo. No pude evitar sentir que, aunque el resto de los pasajeros parecían ajenos, en algún rincón del vehículo se ocultaba una presencia inusual. Fue entonces cuando, al revisar el retrovisor en busca de cualquier anomalía, volví a ver al hombre. Lo había observado en su asiento, inmóvil y casi como una estatua, pero al mirar de nuevo, descubrí algo inquietante. El hombre ya no ocupaba el asiento en el que inicialmente se había sentado. Mi corazón dio un brinco, y por un segundo, la mente se me llenó de dudas y miedos inexplicables. Con el pulso acelerado ajusté el espejo retrovisor para ubicarlo mejor. Allí estaba, de pie, en el pasillo, a la altura de la tercera fila. Me giré bruscamente y, tratando de disimular el nerviosismo, le dije: «Señor, ¿está bien? ¿Desea que lo acomode en algún asiento?». Pero el hombre no respondió. Permaneció inmóvil, con la mirada fija en algún punto indefinido del pasillo. Intenté recuperar la compostura y le indiqué de nuevo: «Por favor, siéntese, es más cómodo y seguro». La tensión en el ambiente creció a medida que el autobús atravesaba una curva pronunciada. Por un instante, tuve que desviar la mirada hacia la carretera, preocupado por la seguridad de todos. Cuando volví a mirar el espejo, la figura del hombre había avanzado sutilmente. Ya se encontraba 2 filas más adelante, sin ningún tipo de explicación para ese movimiento. Un escalofrío recorrió mi espalda y un presentimiento ominoso se apoderó de mí. Los pasajeros, absortos en sus propios mundos, no parecían notar la inquietante presencia que se desplazaba de forma imperceptible. Algunos dormían profundamente, mientras que otros apenas se daban cuenta de las leves vibraciones que sacudían el interior del vehículo. Intenté calmarme pensando que quizás mi mente me jugaba una mala pasada, fruto del cansancio o del estrés acumulado. Sin embargo, la situación se complicó aún más cuando algo llamó mi atención: la maleta. Cuando el hombre subió al autobús, llevaba consigo una maleta pequeña y antigua, de esas que parecen haber sido testigos de muchas historias. Sin embargo, ahora, al mirarla detenidamente, me percaté de que la maleta no se encontraba en sus manos. La última vez que la vi fue cuando subió, pero ahora estaba sola, apoyada en un rincón del pasillo, como si hubiese sido olvidada. Una punzada de inquietud recorrió mi interior. Algo no cuadraba, y mi instinto me instó a no voltear demasiado. Con el volante entre manos y el corazón latiéndome a 1000 por hora, intenté seguir conduciendo, concentrándome en la ruta y en la seguridad de mis pasajeros. Pero la sensación de estar siendo observado se intensificó. A cada curva, a cada cambio de luz, parecía que algo se deslizaba por el autobús, siempre fuera de mi visión directa. Fue entonces cuando lo sentí. Un aliento frío, como si el viento helado de una tumba hubiera pasado rozando mi oído. Una voz, apenas audible y con un tono rasposo, susurró: «Ya es mi parada». El impacto de esas palabras me hizo frenar de golpe. El autobús se sacudió violentamente, despertando a los pasajeros que, en medio del desconcierto, me miraban con rostros llenos de sorpresa y preocupación. Me giré de inmediato, con el miedo dibujado en el rostro, y recorrí la cabina con la mirada buscando algún indicio de aquella presencia misteriosa. Pero, para mi horror, no había nadie. El hombre que había estado en el pasillo había desaparecido sin dejar rastro. Con voz temblorosa y tratando de mantener la compostura, expliqué a los pasajeros: «Tranquilos, tranquilos. Debe haber sido algún animal en la carretera. Nada de qué preocuparse». Intenté convencerlos y a mí mismo de que se trataba de una simple alucinación, un producto de mi cansancio acumulado y de la tensión de conducir en plena noche. Aún así, mi mente no dejaba de repasar cada detalle,
cada sombra que se moviera en el interior del autobús. Volví a mirar el espejo retrovisor, esperando ver alguna señal del enigmático pasajero, pero lo único que encontré fue el vacío del asiento trasero, completamente desierto. Sin embargo, la maleta permanecía allí, inerte. La observé fijamente, como si en ella se escondiera una respuesta a todas mis preguntas. La curiosidad y el temor se batían en mi interior. Sabía que no debía abrirla, que cualquier objeto ajeno a la ruta tenía el potencial de desatar situaciones inesperadas. Pero algo, una mezcla de miedo y necesidad de comprender lo inexplicable, me impulsó a acercarme al fondo del autobús. Con manos temblorosas y el corazón aún golpeando mi pecho con fuerza, me agaché y desabroché la cremallera de la maleta. El crujido del metal en aquella quietud casi sepulcral sonó demasiado alto en el silencio del vehículo. Dentro, para mi asombro y creciente terror, encontré un único objeto, un periódico viejo, con la tinta algo corrida por el tiempo y los pliegues marcados por innumerables manipulaciones. La portada del diario mostraba la fotografía de un hombre vestido con un traje negro similar al que había llevado nuestro misterioso pasajero. Sus ojos, en la imagen, reflejaban una tristeza profunda y sus ojeras parecían contar una historia de noches interminables. Al pasar la vista por el titular, me detuve en seco. Decía: hombre desaparece tras abordar autobús nocturno en carretera a Puebla. Testigos aseguran que jamás bajó. La fecha del periódico era de hace 10 años. Mi mente se llenó de preguntas y de un miedo irracional. ¿Cómo era posible que aquel hombre estuviera presente en mi autobús, como si hubiese regresado de un pasado ya olvidado? La idea se asentó lentamente en mi interior y por unos instantes el tiempo pareció desvanecerse. Dejé caer la maleta, sintiendo que mi cuerpo se congelaba en medio de la incertidumbre. Recostado en el asiento, miré por la ventana, tratando de hallar alguna explicación en la oscura inmensidad del paisaje. Solo pude ver los cerros, el camino solitario y un vacío que parecía absorber toda la luz. A pesar de mis intentos por retomar el control, mi mente no dejaba de divagar por escenarios que bordeaban lo paranormal. La idea de haber transportado a un espíritu, o peor aún, a una manifestación de algo que no pertenecía a este mundo, me estremecía. Con el terror aún presente, decidí retomar el recorrido. Apreté el acelerador y arranqué el autobús, sin voltear a mirar atrás. El vehículo se deslizó por la carretera, pero la imagen del periódico y la incógnita del pasajero se quedaron grabados en mi mente. El resto del viaje transcurrió en un silencio tenso, como si el ambiente dentro del autobús estuviera impregnado de una presencia invisible, observándome desde las sombras. Durante el trayecto, los pasajeros se mostraron inquietos, pero ninguno se atrevió a preguntar de nuevo sobre el episodio. Algunos murmuraban entre ellos, otros miraban fijamente la oscuridad a través de las ventanas, como esperando ver algo que los tranquilizara o, por el contrario, los alarmara aún más. Yo, por mi parte, mantenía la vista fija en la carretera, tratando de ignorar la sensación de ser observado. Sin embargo, a cada tanto, me daba cuenta de que el asiento trasero parecía estar ocupado, como si alguien invisible se hubiera instalado allí, compartiendo el viaje conmigo. Esa imagen se repitió en los días siguientes. A medida que pasaba el tiempo, evitaba esa ruta nocturna siempre que podía, pero algunas noches, en medio de la soledad del trayecto, el presentimiento volvía con fuerza. En ocasiones, al revisar el espejo retrovisor, juraría haber visto la silueta de alguien en la última fila, como si el pasajero fantasma regresara a reclamar su lugar. Otras veces, escuchaba un leve susurro o percibía un aliento helado que recorría la nuca, recordándome aquella noche fatídica. Empecé a indagar en archivos y periódicos antiguos, tratando de encontrar algún indicio sobre la identidad de aquel hombre. Descubrí que, efectivamente, había un caso en Puebla hace una década, un suceso que había conmocionado a la comunidad. El informe policial relataba cómo un hombre, de aspecto impecable y con un aire melancólico,
había abordado un autobús en una noche similar, para luego desaparecer sin dejar rastro. Los testigos afirmaban haberlo visto internarse en el vehículo, pero al llegar a la siguiente parada, él ya no estaba. La investigación se cerró rápidamente por falta de pruebas, convirtiéndose en uno de esos misterios que quedan flotando en la memoria colectiva de la gente. No podía evitar preguntarme si, de alguna forma, había sido testigo de una repetición de ese suceso. ¿Era posible que la energía o el espíritu de aquel hombre se hubiera quedado atrapado en el autobús, reviviendo su última travesía en un bucle interminable? La lógica y la razón luchaban en mi mente, pero la evidencia empírica, o la falta de ella, me obligaba a aceptar que aquello escapaba a cualquier explicación racional. Una noche, mientras estacionaba el autobús en un pequeño terminal de descanso en la periferia de Puebla, el recuerdo de aquel pasajero volvió a asaltarme con fuerza. Había transcurrido ya algún tiempo desde aquel incidente, pero el miedo y la intriga seguían presentes en mi interior. Esa noche, mientras revisaba el motor y preparaba el vehículo para el siguiente viaje, sentí una presencia a mi espalda. Me giré lentamente y por un instante creí ver una sombra difusa que se desvanecía en la penumbra. Mi respiración se volvió entrecortada y el sudor frío empezó a mojar mi frente. Decidí no contarle a nadie lo que había sentido. ¿Quién podría entender algo tan extraño? A pesar de que en el fondo sabía que aquello no era fruto de mi imaginación, preferí guardar silencio, temeroso de que hablarlo pudiera dar lugar a que se difundiera una historia aún más perturbadora. La vida continúa, y en el mundo de los noctámbulos, los relatos de apariciones y presencias inexplicables son moneda corriente, aunque nadie se atreva a mencionar la verdad a viva voz. Los meses siguientes estuvieron marcados por una tensión silenciosa en cada trayecto nocturno. Aunque el incidente con el pasajero se había convertido en una especie de secreto personal, no podía evitar que la incertidumbre se colara en cada viaje. Cada vez que me disponía a conducir por aquella oscura carretera, un escalofrío recorría mi espalda y la sensación de ser observado me perseguía, como una sombra que se niega a abandonar su sitio. A veces, en medio de la penumbra del autobús, sentía que la mirada de aquel hombre me seguía, observándome desde algún rincón oculto. Era como si su presencia hubiese dejado una huella imborrable, una marca invisible que me recordaba que, en ocasiones, lo inexplicable se cruza en nuestro camino sin previo aviso. La soledad de la noche y el retumbar del motor se convirtieron en testigos silentes de mi propia vulnerabilidad. Recuerdo con nitidez una de aquellas noches cuando, tras varios viajes sin incidentes, decidí enfrentar mis miedos. Con el corazón en un puño, tomé la determinación de revisar el autobús minuciosamente al final del recorrido. Caminé por cada pasillo, observando con detenimiento cada asiento y rincón, como si esperara encontrar alguna pista que me ayudara a entender aquello que había vivido. No encontré señales del misterioso pasajero, salvo por una leve corriente de aire que parecía emanar del fondo del vehículo, como si algo o alguien hubiera estado allí hace poco. La búsqueda, aunque infructuosa, me permitió enfrentar el misterio con una mezcla de resignación y determinación. Entendí que no siempre es posible encontrar respuestas lógicas a fenómenos que parecen desafiar la realidad. A veces el destino nos confronta con lo inexplicable, y solo nos queda aceptar que hay enigmas que trascienden la comprensión humana. Sin embargo, esa aceptación no mitigó la inquietud que se había instalado en mí. Hoy, al recordar aquella noche, no puedo evitar sentir una mezcla de temor y fascinación. El recuerdo del pasajero de medianoche se ha convertido en una sombra que acompaña mis viajes, una presencia intangible que se niega a ser olvidada. Cada vez que conduzco por aquella ruta, no puedo evitar mirar el retrovisor, esperando ver, aunque sea por un segundo, la figura de aquel hombre en traje negro, con su maleta y esa mirada perdida, como si quisiera decirme algo que solo él conoce. Aunque he tratado de dejar atrás ese episodio, su influencia persiste. En la soledad del trayecto,
A veces me encuentro pensando en las historias que se esconden detrás de las sombras, en los misterios que se ocultan en la penumbra de la noche. Y aunque mi mente trata de encontrar explicaciones racionales, hay momentos en que lo inexplicable parece ser la única verdad que se impone. He llegado a aceptar que, en ocasiones, la vida nos coloca en situaciones en las que la lógica se ve superada por la realidad de lo desconocido. No todo en este mundo puede ser explicado a través de la razón y la ciencia. Hay historias, recuerdos y presencias que desafían nuestro entendimiento. El pasajero de medianoche es, para mí, un recordatorio de que hay fuerzas y relatos que se escapan a nuestra comprensión, y que, en la vastedad de la oscuridad, a veces lo imposible se hace presente. Por ahora evito aquella ruta en la medida de lo posible, prefiriendo caminos que no me obliguen a enfrentar de frente mis propios miedos. Sin embargo, en las noches más silenciosas y en los momentos en que la fatiga se instala, no puedo evitar sentir que, en algún rincón del autobús, alguien sigue sentado, observándome. Quizá sea mi imaginación, o quizá, solo quizá, el pasajero de medianoche ha encontrado la forma de regresar, buscando consuelo en la eternidad de un viaje inacabado. Así, cada trayecto se convierte en un recordatorio constante de que el misterio nunca desaparece del todo y que, en la oscuridad, la delgada línea entre la realidad y lo paranormal se funde, dejando lugar a preguntas sin respuesta. En esas noches, mientras el motor murmura su incansable canción y la carretera se extiende infinita ante mis ojos, me pregunto si acaso el hombre en traje negro regresará para acompañarme en otro viaje, para recordarme que hay secretos enterrados en el tiempo y en el olvido. Y es que, en el mundo de los noctámbulos y los viajeros solitarios, las leyendas cobran vida con cada kilómetro recorrido. Yo, Diego, he aprendido a vivir con la incertidumbre, a aceptar que algunas preguntas permanecerán sin respuesta. Solo me queda seguir adelante, recordando siempre aquella noche en la que un pasajero, que parecía haber trascendido el tiempo, dejó una huella imborrable en mi destino. Quizá, en el fondo, lo inexplicable sea lo que nos mantiene alerta, lo que nos empuja a cuestionar lo que damos por seguro y a buscar, en medio de la oscuridad, un atisbo de luz y de verdad. Y mientras el autobús siga recorriendo la ruta entre Ciudad de México y Puebla, sabré que, en algún lugar entre la realidad y la ficción, el pasajero de medianoche sigue existiendo, esperando, observándome, recordándome que en la vida, a veces, lo imposible se hace presente. Hoy, cuando alguien me pregunta sobre aquella noche, contesto con una voz serena pero cargada de misterio. En el mundo existen cosas que no se pueden explicar. Hay historias que se cuentan a través del tiempo y que nos obligan a mirar más allá de lo evidente. Yo tuve la fortuna, o la desgracia, de haber sido testigo de una de esas historias. Y así, mientras las luces de la ciudad se desvanecen en el horizonte y la penumbra se extiende, sigo conduciendo, consciente de que, en cada viaje nocturno, el pasado y el presente se entrelazan y que, en algún rincón de la oscuridad, una presencia extraña y silenciosa me acompaña, recordándome que la realidad es a veces tan frágil y misteriosa como el susurro del viento en la noche.